Gracias por estar a todos los que están tomando. Hola Lau, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tanto tiempo que no nos vemos así en persona, que no nos damos un Sí, abrazo. ¿Cómo estás? ¿Bien? años, años, sí, sí. Hace bastante, pero bueno, contento de tenerte, de poder charlar con vos, bueno, de que crucemos un poco algunas miradas y de que podamos compartir en estos tiempos donde se necesita tanto, ¿no? El acompañamiento desde los lugares que por ahí hemos explorado y desde todo el camino que vos has hecho, que es tan lindo, porque has andado por muchos lugares, has estudiado mucho, 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 y Mm. también has encontrado tu propio camino personal y eso está buenísimo este, para, para hacer esta integración. Así que bueno, bienvenida Lau. Estoy muy contento de que estés y bueno, vamos a charlar. ¿Eh? Bueno, un placer, Alejandro. Estoy contenta de estar acá y ver qué surge en esta charla. Siempre los encuentros que hemos tenido han sido muy, muy lindos, muy fructíferos, así que es un placer charlar con vos. Bueno, Lau, gracias. Igualmente para mí, sí, yo también tengo siempre estos lindos recuerdos de cuando nos encontramos allá por Fundación Columbia tantas veces. ¿Eh? Y bueno, creo que también nos encontramos en la Universidad de Belgrano. ¿Vos estabas dando, de Pine, vos estabas dando alguna clase, diste? Sí, doy un ¿En la módulo dentro de diplomatura? Sí, una un módulo. Ahí nos diplomatura encontramos. Sí, de sí, 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 ahí con salud. Margarita y con Mirta Laham. Sí, Claro, sí, 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 claro. ahí también. No, sí, sí, nos hemos encontrado. Bueno, Lau, yo sé que tu camino es muy extenso, tu currículum es más todavía y la verdad que es, para los que tengan ganas de verlo, yo los puedo invitar a que vayan a conocer toda tu trayectoria en tu página casadesalud.com.ar, que después la vamos a fijar acá, donde sé que estás trabajando, porque la verdad que has pasado por muchos caminos, has transitado el camino de la medicina, después profundizando en la oncología, sé que has estado en Estados Unidos haciendo tu camino en Nueva York, también estuviste en Suiza, después has hecho medicina mente-cuerpo. Qué viaje, ¿no? Qué viaje, qué lindo viaje. Contame. Yo me siento que sigo caminando, ¿eh? No, no, todavía no paré. Sí, yo sé. Todavía uno va, ¿no? Todavía uno va dando pasitos y cada vez nos vamos como reconociendo más a nosotros mismos. Sí. Pero bueno, lindo, lindo camino. Sobre todo cuando, bueno, cuando empezamos a darnos cuenta, a veces cuando nos pega, la vida nos pega estos giros, ¿no? Y nos pone frente a situaciones de decir, bueno, a ver, tengo todo este bagaje, tengo toda esta información, he podido verificar todo esto y transitado este camino de ciencia tan maravilloso, y me empiezo a dar cuenta que hay también algún aspecto que yo puedo incorporar, que yo puedo integrar, y cómo es esto de hacer oncología integrativa, porque también, digamos, las personas que, todo el mundo sabe lo que es la oncología, todo el mundo conoce a alguna persona que ha transitado el cáncer como camino, eh, pero ¿qué significa para vos integrar y qué se puede integrar hasta donde vos has explorado, que tenés mucha experiencia en este camino? Bueno, bueno, bueno. A ver por dónde empezamos. Eh, Mira, yo recuerdo muy bien cuando estaba en Suiza después de haberme formado, ya recibido como oncóloga y todo, y estaba haciendo investigación. Sí, Y tenía que ir a entrevistar investigadores dentro de compañías de biotecnología o de universidades que estaban buscando nuevas moléculas para desarrollar como drogas oncológicas. sí, Y me di cuenta que estaba charlando con gente que eran excelentes en lo que hacían, en la parte de investigación básica, pero que no claro, tenían ni laboratorio. idea de cómo funciona el ser humano, ¿no? Y yo venía desde la Claro, clínica, venía de la medicina y de la parte clínica, ¿no? claro, Y ya habiendo observado, un poco, si bien tuve una formación muy convencional, habiendo observado lo que es el impacto de las emociones y cómo influye si el paciente o si la persona está con ganas de seguir adelante o, no, o ya tiene ganas de colgarla, ¿no? De colgar la toalla y claro, cómo eso influye, digamos, en la sí, biología. Entonces, tuve la sensación muy clara de que estábamos buscando la solución para el cáncer mirando como por el cerrojo
de una cerradura, ¿viste? Mirando de una forma muy limitada. Y bueno, claro. y ahí me di cuenta que no tenía ganas de seguir invirtiendo mi energía, nada, mi ser día a día en un trabajo que veía, tenía una noción tan limitada de lo que era la salud y enfermedad. Mm, Y bueno, decidí tomarme un tiempo, coincidió esas cosas, esos sincronismos que no son tan, sí, este, con una crisis personal y dije, no, yo no puedo seguir así, digamos, poniendo mi energía en este trabajo y ahí decidí tomarme un año sabático, que fue más un camino de búsqueda mío, ¿no? De ver cómo yo podía vivir más integrada, porque bueno, lo cuento sí, en mi libro, lo cuento en la introducción de mi libro. Yo en ese momento quería quedarme embarazada y no podía quedarme embarazada. Entonces me di cuenta que yo estaba trabajando y viviendo como un robot, ¿viste? O sea, la parte claro, de performance en mi trabajo era excelente, pero después cuando sí, venía a cuestiones personales hacía agua, digamos. Y bueno, entonces me di cuenta que necesitaba yo integrarme más, ¿viste? Integrar otras partes mías. Necesitaba vivir de una manera diferente a la que estaba viviendo porque cuando se trataba de una cuestión personal no tenía ningún impedimento biológico, pero no me podía quedar embarazada. Bueno, así que claro. ese camino personal y de integración personal, ese que después me llevó a decir, bueno, ¿qué hago con todo esto que aprendí y cómo lo aplico en mi profesión? ¿No? Y de Claro. ahí vino un poco de cómo integrar otras áreas dentro de la oncología. Y me Sí, encontré, volví a Argentina, bueno, después de un largo camino que me llevó por India y por el camino de Compostela y por todo un año sí, sabático, volví a Argentina y ahí me encontré con mucha gente que estaba un poco en la misma, ¿no? Profesionales, ya sea médicos o, bueno, psicólogos, gente trabajando desde cuidados paliativos, desde todo lo que son terapias, bueno, más de masajes y acupuntura, gente con una mirada más holística del proceso de claro, salud y enfermedad. Y ahí claro. empecé, bueno, el camino, digamos, de integración dentro de lo profesional también. Claro, integrando primero por casa, ¿no? Que es una cosa muchas veces necesaria porque necesitamos también tener esa experiencia para después entender un poco que esa sensación que uno tiene, ¿no? Que hay algo más, que en la universidad uno estudia mucho, mucho y metemos un montón de info y después trabajamos un montón de aspectos y a veces nos damos cuenta que por ahí se pierde de vista este objetivo fundamental, que es el ser humano que está del otro lado y cuando perdemos de vista eso es como estar trabajando en vacío, o como decías vos, esta sensación como de piloto automático, ¿no? Como de estar, Mm, justo hoy hablaba con una chica que está terminando su residencia en un hospital, y me decía que cómo se estaba dando cuenta, cómo estaba pudiendo tomar conciencia de cuánto ella estaba pudiendo hacer, un montón de cosas, pero dentro de una mecánica y de una modalidad tan automatizada y tan puesta dentro de unos rieles que creaba conflicto cuando uno se corría un poco de esos rieles dentro del propio hospital, que se daba cuenta que no veía a las personas, o sea, no podía verlas, no podía conectarse, no podía registrar. mm, Y en el momento que empezó a tomar conciencia de eso, empezó a conversar con las personas, ¿no? Empezó a tener diálogo, además de hacer un procedimiento clínico específico para una determinada urgencia o patología o lo que sea. Eh, y ahora es como una referente dentro del grupo de residentes en donde todos, ¿no? La ven como esta persona qué bueno que puede estar teniendo esta visión, esta conexión y cómo hizo, ¿no? Como si fuera algo mm. así como Sí, decir, sí, sí, wow, sí, sí, sí. como si fuera algo tremendamente extraterrestre, pero qué importante porque, bueno, yo no debo reconocer que no leí tu libro, lo voy a hacer, porque lo quiero hacer, así que ahora cuando tenga el tiempo para conseguirlo lo voy a hacer, pero imagino que vos ahí contás un poco parte de tu proceso, es decir, el libro se llama El cáncer como camino de sanación, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Qué es la sanación? Mira qué pregunta. ¿Qué es la sanación? Porque también es una palabra que a veces
o se confunde con curar, con curación y demás, con este acto médico de curar, pero necesariamente necesitamos vivir situaciones dramáticas para sanarnos. ¿Podemos autosanarnos? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué sentís? ¿Qué experiencia tenés con esos temas que has andado tanto? A ver, yo en el libro defino sanación como ese equilibrio biopsicosocial espiritual, o sea, no hago un paralelismo entre sanación y curación, porque creo que hasta podríamos preguntarnos qué significa estar enfermo y qué significa estar sano, ¿no? Claro, A veces he dado algunas charlas donde empiezo así un poco provocativamente, ¿no? Una persona que va al médico, que se siente bien, que va por un control y le detectan en una radiografía una mancha en el pulmón que no sabía que sí, tenía, que no sabemos si es nueva o no porque nunca tuvo una radiografía, ponele. ¿Esa persona está sana o está enferma? A ver, si hasta hoy estaba sana, hasta que claro, vieron una tal cual. radiografía, ¿no? Por ahí, hasta que le hacen la biopsia, y bueno, si sale algo, digamos, un diagnóstico de cáncer o de Sí, lo que sea, obviamente ya pasa al otro bando, al de enfermo. Pero si de pronto le hacen una biopsia y se dan cuenta que es una malformación congénita que siempre tuvo y que no es una enfermedad, entonces, ¿dónde definimos salud y enfermedad? ¿Quién define qué claro, es sano, no? Y por otro lado, la otra persona que tuvo un cáncer, que le extirparon el cáncer, que volvió una vida feliz, perdón, volvió una vida normal, pero se quedó con sí, un miedo tremendo por el sí, cáncer y vive con insomnio, con ansiedad, con ataque de pánico por si le vuelve el cáncer. Esa sí, persona clínicamente ya no tiene cáncer, uno diría ya está sana, pero está viviendo un infierno sí, por sí, la totalmente, ansiedad. Bueno, entonces, ¿qué es sano y qué es enfermo, no? claro, sí, Y bueno, y también porque he visto gente que aún con un diagnóstico o ha quedado con secuelas de un cáncer, donde la tomografía sigue mostrando unas manchitas, pero esa persona volvió a vivir una vida muy feliz, muy normal, disfrutando de todo lo que le gusta. Digo, entonces, ¿qué importa si sigue teniendo una manchita que no sabemos si es cicatriz o qué es lo que claro, es, ¿no? sí, sí, tal cual. Entonces, salir un poco de esos casilleros tan estrictos Sí, que cuesta, ¿eh? y Cuesta, cuesta, sí, cuesta. sí, cuesta. Porque, a ver, ni vos ni yo estamos acá y pensamos que estamos sanos porque no nos fuimos a hacer una tomografía. Digo, es posible que nos vamos a hacer una tomografía y aparece algún quiste, alguna cosa. Digo, Sí, gente caminando por la calle, le haces tomografía a todos y es muy posible que aparezcan un montón de sí, sí, patologías. sí, Entonces digo, sí. bueno, salir un poco de ese encasillamiento, ¿no? Mm, Y volver últimamente con lo que más resueno, ¿viste? Es pensar que, a ver, la diferencia entre una persona viva y una persona muerta es que en la viva hay una energía vital que está recorriendo, está claro, manteniendo a esa persona viva. sí, un coordinador, Empecemos por ahí. digamos. Sí, ¿Eh? ok. Un Sí, coordinador, una es especie, energía, sí. porque no lo podés, Claro, no lo podés, claro, ¿no? claro. Pero Sí, mantiene a esa persona viva. Y una persona, un cadáver, no tiene energía vital. Bueno, entonces, ¿qué es estar sano? ¿Qué es estar en un camino de sanación? Y es volver a hacer que esa energía vital vuelva a claro, circular de una manera fluida por nuestro cuerpo, digamos. ¿Y claro, eso qué claro. implica? No implica solamente comer bien y hacer ejercicio, implica también que las emociones puedan fluir, que podamos expresarnos, que podamos expresar todo nuestro potencial creativo, que podamos expresarnos como seres humanos, que podamos florecer. Todo eso tiene que ver con la sanación. No es Claro, claro. solamente que fui al médico y que la radiografía me dio, Mm, ¿no? sí, Entonces, es volver a pensar que estar sano significa, es volver, o sanación tiene que ver con volver a hacer circular esa energía vital dentro nuestro claro, y con los que, ¿no? Y que circule entre los que, con los que me relaciono, digamos, ¿no? claro. Eso es Sí, estar está sano. buenísimo, está buenísimo, está Mm. buenísimo porque ahí pones bien de manifiesto un poco esta cosa de la integración de la que empezamos hablando, ¿no? Cómo podemos tener en cuenta estos principios, esta energía vital, nuestros estados emocionales, la mente, cómo utilizamos la mente, porque pienso que también uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces o por los cuales a veces llegamos a situaciones extremas de salud es porque nadie nos enseñó a manejar este vehículo, ¿viste? O sea,
pasamos años y años y años aprendiendo cosas que a lo mejor no son tan trascendentales o tan vitales, y nadie nos enseña a manejar este vehículo, a gestionar las emociones o a tener, digamos, a conocer la naturaleza de la mente, cosas que son tan necesarias y tan esenciales. Y pienso que por ahí, un poco, cuando uno viene transitando estos caminos de integración y cuando uno viene un poco moviendo estos hilos y tratando de integrar, creo que esto de la biopsicoeducación y de enfocar, de poner foco en este trabajo, de darle a la persona esta posibilidad de comprender un poco cómo funciona su biología, cómo funciona su mente, sus emociones, es también como empoderar, ¿no? Un poco a la persona y darle esta fuerza y esta autoconfianza para iniciar este regreso a este estado, digamos, más original, más natural y más, más esencial, ¿no? Y pienso que va un poco por ahí, no sé qué te parece, pero Totalmente, yo creo que bueno, que ahí sí, la clave está en empoderar al otro y la información, hoy estamos en una era que la información empodera, ¿no? Quien tiene la claro, información y sabe cómo utilizarla, tiene herramientas con que enfrentar a la vida, ¿no? Antes era un poco la lucha por la información, ¿viste? En el siglo, cuando vos y yo estábamos en la facultad, era quién sí, tenía la información. ¿No? tal Pero cual, ahora la información está, la información, lo que pasa es que ahora hay que distinguir en qué es información válida y qué es información falsa sí, o no tan seria, ¿no? Entonces, poder ayudar a las personas a que realmente obtengan información seria, válida y que sepan cómo utilizarla, porque la salud no depende del médico, ¿no? La salud depende de cada uno de nosotros, es como la felicidad, ¿de quién depende? claro, ¿Quién claro, es tal responsable de que cual, yo sea feliz o no? No es sí, responsable el otro. El único que soy responsable soy yo, porque a través de sí, mis elecciones voy decidiendo, ¿no? Cómo me tomo las cosas de la vida. Hay gente que tiene vidas más difíciles, estamos todos de acuerdo, o desafíos más sí, difíciles, pero al fin y al cabo lo que importa es cómo uno se toma cada situación, ¿no? Y eso está en uno. Si me pongo en claro, víctima y pienso que todo me viene, ¿no? sí, Que sí, me viene en contra todos me lo mío, hacen a mí, bueno, claro, no hago no voy a salir de ese estado, me voy a quedar en víctima llorando y viviendo sí, en la sí, energía de otros. Entonces, el claro, empoderamiento te da esa posibilidad de sentirte que vos podés y que podés hacer frente a unas situaciones difíciles y que podés pedir ayuda y que podés este, sostenerte y buscar sostén en otros y en otras personas y en otras técnicas y en otras eh, eh, sí, posibilidades. Y bueno, claro, para mí la clave es eso, es empoderarse, ¿no? Entonces, sí, justamente, digo, esa medicina o esos acompañamientos que se hacen donde la gente al final termina dependiente del sanador ¿viste? O del médico, del psicólogo, sí, no, hoy ya no tal sirven, cual. ¿no? No, no, no. Sí, sí. Para el ser humano de hoy estamos, por eso uno también, bueno, está integrando estas herramientas y conocimiento, porque el ser humano de hoy necesita otra cosa y ya este estado de dependencia es un estado tipo jerárquico, ¿no? Donde un poco, pero fíjate, yo reflexionaba acerca de cómo se crea de poner al médico en esta posición. Cuando nosotros éramos chicos, cuando éramos niños pequeños, que mamá y papá eran lo más grande que podía existir, y ellos no lograban curarnos, nos llevaban al super sanador que era el médico, y nosotros configuramos ahí esta sensación de que tenemos que obedecer ciegamente a veces a la palabra del médico sin poner, a veces no podemos ni siquiera poner un poco digamos, en consideración el sentido común, que es algo que hoy, digamos, en este contexto también es tan necesario y tan requerido, ¿no? El sentido común, la coherencia en determinadas cosas y cómo a veces con cosas de sentido común enganchadas con los procesos biológicos, con la comprensión de los estados emocionales, con el funcionamiento del cuerpo y su fisiología, y cómo la persona empezando a conectarse desde ahí puede salir un poco del miedo, porque yo pienso que, como decías vos hoy hace un rato, el miedo, yo creo que nuestro principal depredador es el miedo hoy, porque el miedo funciona como un debilitador increíble, y además de que nos deja en un estado como de congelamiento. No estamos cumpliendo con el propósito de la vida, que es la evolución, estamos como ahí
como quedados ahí frisados y todo sigue y todo continúa, ¿no? Y esto está bueno de empezar a considerarlo y de que la gente sepa que puede tener otros recursos, otras herramientas y que puede contar con profesionales que no van a querer imponerle, digamos, algo cuando hay posibilidades de tener una mirada más abierta, ¿no? A veces hay que hacer ciertos procedimientos y vos como médica sabés que cuando tenés que hacer un determinado procedimiento clínico específico por una situación de urgencia particular, lo tenés que hacer y punto. Esto no es incuestionable, pero ¿cómo llegar a este punto? A mí me pone muy contento cuando encuentro así profesionales de la salud que han incorporado estas miradas un poco más amplias porque es lo que se necesita para lo que viene. Y si no nos conectamos con esta energía, pienso que vamos a quedar presos de todo un sistema que está obsoleto y es como que quedamos en ese mecanismo, ¿no? Como que quedamos atrapados ahí. Y en función a esto, como yo sé que vos has caminado por muchos caminos y seguís recorriendo este pasaje de la vida, siempre aprendiendo más, eh, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Digamos, vos has experimentado muchas opciones de la salud, muchos ámbitos de la salud, ¿no? Y integrado muchas herramientas. ¿Y con qué te sentís más cómoda vos hoy, en tu presente, como Laura, la que es hoy, con la conciencia de hoy? Bueno, yo primero me siento más cómoda con la coherencia, ¿viste? Trato de lo que trato de recomendar al otro, primero pasarlo por mí, ¿no? Y a la vez Sí, me encanta, la verdad es que me da mucha satisfacción cuando encuentro algo que a mí me gusta porque lo puedo recomendar con más ganas, ¿viste? Porque sé que claro, funciona, ¿viste? sí, O bueno, sí, bueno, me pasó, ¿no? Con este sí, camino sí, digo, de que yo tenía el tema de la fertilidad y que fui a la medicina y me recomendaron, viste, todos estos tratamientos que hice un montón, pero que me di cuenta que eran limitados y dije, no, yo necesito otra cosa y empecé a hacer yoga, y empecé a hacer meditación y hice terapia, bueno, entonces digo, bueno, yo ahora claro, puedo decir con certeza, certeza desde adentro, claro, que sí, esto sí, ayuda, ¿no? Que yoga me claro, cambió la vida, que obviamente hacer terapia con un terapeuta así de cabeza amplia también como que te abre un montón de perspectivas, te hace ver la vida, ¿no? Desde otra perspectiva. Así que digo, yo eso lo puedo recomendar con certeza porque lo viví, como, bueno, como varias otras cosas que claro. probé, como, qué sé yo, como acupuntura, como rezar, como cantar mantras, qué sé yo, todo lo que, digo, Sí, sí, lo que... y lo que más me fascina hoy es poder entender qué es lo que lleva a cada persona a enfermar para poder ayudarlos a volver a recuperar ese estado más saludable, ¿no? En el claro. sentido de que yo a veces doy este ejemplo, digo, hoy sabemos que, a ver, desde lo que es la oncología integrativa, que se basa digamos, en la mirada de la psiconeuroinmunología, Sí, hablamos eso de quiero que me cuente después un poquito, sí. Sí, hablamos de los conceptos de equifinalidad y multifinalidad. ¿Qué significa? Equifinalidad quiere decir que varias personas en diferentes situaciones llegan al mismo final, ¿no? Equifinalidad. ¿Qué quiere decir? Que 10 personas que tienen diagnóstico de cáncer de mama llegaron a ese lugar, pero por caminos diferentes, ¿no? sí, Es como si dijéramos, no sé, nos encontramos en Tandil en un congreso sí, no sé, en un encuentro que organizás. Bueno, todos llegamos a la ciudad de Tandil, pero por caminos diferentes, ¿no? perfecto, sí, Entonces, lo importante es entender por dónde llegó cada uno para ayudarlos a desandar ese camino. O sea, cómo fue que se enfermó esa persona para ayudarlo a desandar. ¿Sí? claro, claro, perfecto. Entonces, porque por ejemplo, digamos, cuando uno mira a la persona como un todo, se da cuenta que por más que 10 mujeres tengan el mismo diagnóstico de cáncer, del mismo tipo de cáncer, el mismo estadio, y que requieran, digamos, desde la medicina el mismo tratamiento, cirugía, radioterapia, Sí, hormonoterapia, sí, pero si escuchamos la historia de vida de cada una, vamos a ver que cada una llegó ahí por diferentes motivos. Y hoy sabemos, desde lo que es la oncología integrativa, que el cáncer es una manifestación de un desequilibrio, ¿sí? Que el cáncer, a claro, ver, pensamos que todos estamos formando pequeños cánceres a lo largo de la vida, ¿sí? Pero si nuestro sí, sistema inmune está fuerte,
nuestro sistema de reparación de células va a reparar esas células cancerosas cuando todavía son algunas pocas, sí, o va a eliminar ese cáncer. Y solamente, entonces cuando aparece un cáncer ya detectable en una tomografía, en una radiografía, quiere decir que ese sistema inmune no hizo su trabajo, ¿sí? Entonces, claro, dentro del concepto de oncología integrativa, el cáncer es una manifestación, pero que implica que ese sistema inmune no está funcionando bien. Entonces, el claro. tratamiento no es solo tratar de erradicar el tumor, sino también de fortalecer ese Sí, sistema inmune, de volver a llevarlo a claro, un estado de salud. Bueno, claro, hoy y por hoy ahí, sabemos que gran parte digamos, de la falla del sistema inmune, una gran parte en el occidente es por el estrés crónico. Y el estrés ya sea de origen de demanda laboral, de demanda familiar, un estrés por una situación emocional, claro, traumática, no resuelta o a repetición. sí, sí, Digo, entonces, a ver, hoy sabemos que el estrés crónico y un mal estilo de vida, como tenemos hoy en día con una alimentación pobre, con mucho sedentarismo, eh, todas estas estilos de vida lo que llevan a ser un estado de inflamación crónica. ¿Sí? El sistema inmune responde con una respuesta inflamatoria, que es sí, diferente a sí, la una respuesta, digamos, hinchazón, sí, anticancerosa, digo el Pac-Man, yo hago como el Pac-Man, ¿viste? La respuesta celular que hace el sistema inmune para eliminar las células claro, cancerosas. sí, sí, Entonces, sí, si estamos en estrés crónico, el sistema inmune manda inflamación. Esa inflamación es el terreno que sirve para que crezca un cáncer o una enfermedad, un infarto, una enfermedad claro, cardiovascular, un Alzheimer, es la base de un montón de sí, sí, enfermedades. Entonces, desde lo integrativo sabemos que digamos, el tratamiento no es solo erradicar el tumor, sino bajar esa inflamación y hacer que el sistema inmune de nuevo pueda funcionar en todas sus sí, formas, ¿sí? Acá alguien pregunta, y me quedé con esto, ¿no? sí, El cáncer en un niño, siempre esa sí, pregunta viene. sí, De la manera que uno mira la oncología integrativa, a ver, somos seres biopsicosociales espirituales. La parte social también es importante, en el sentido de que no nos enfermamos solos y tampoco nos sanamos solos, ¿no? Pensamos que como tal cual, adultos somos seres individuales, pero bueno, vos en tu profesión también lo ves. A ver, ¿cuántas todo el veces tiempo, son vínculos que hacen siempre, ¿eh? Que hacen sí, que una siempre, siempre, persona, yo digo, a veces yo lo que he visto son sistemas familiares muy difíciles en los que el diagnóstico de cáncer por ahí es como, uno podría decir, viste, como cuando salta la térmica. La térmica sí, salta en el individuo de la familia, por ahí el más sensible, o el que más aguantó, o el que más se acomodó para. Esto es una mirada mucho más sistémica, que es un poco la mirada sí, que uno puede tener desde la psiconeuroinmunología o desde miradas de psicología sí, más sí, sistémica, ¿no? Que claro, yo siempre lo explico, es como cuando uno dice, bueno, un chiquito que se hace pis en la cama. Como pediatra, cualquier pediatra no le va a ir a ver la uretra del chiquito a ver qué problema tiene. Va a preguntar qué sí, está sí, pasando a la familia. ¿Eh? totalmente, sí, Bueno, sí, totalmente, yo no quiero decir que un chiquito con diagnóstico de cáncer el tema lo tiene la familia, pero sí lo que quiero decir es que hay que mirar más allá que ese chiquito. Hay que mirar todo lo que está sucediendo. Y no sí, solo en esa familia, sino hoy sabemos que hasta el árbol genealógico puede traer, ¿no? Puede haber claro, información en el árbol al que uno pertenece que está influyendo en mis deseos, en mis elecciones, ¿no? Y esto ya la ciencia está empezando a comprobar, ¿viste? Que no sé si conoces sí, este sí, estudio de la hambruna en la posguerra en sí, Europa y sí, cómo los sí, sí, nietos de esos claro, que pasaron hambre tienen un metabolismo todavía ahorrador sí, y sí, son los sí, obesos de hoy en día. Digo, entonces ya la claro, epigenética nos empieza a explicar cómo hay sí, información que va más allá de los genes, pero que se va transmitiendo. Entonces, digo, bueno, para mí el tema, por ejemplo, el cáncer en el niño, hay que tener una mirada más amplia, no mirar solo el niño, claro, qué le pasa al niño, ni sí, siquiera tal la cual, familia más inmediata, ¿no? sí, Pero sí, bueno, sí. somos, Terminamos, somos, sí, no, somos sistemas complejos dentro de un claro,
dentro de un sistema complejo y necesitamos mirarlo con esa mirada de complejidad. No podemos seguir mirando linealmente que la causa del cáncer es un solo factor, no es A más B igual C. No es que el cigarrillo causa cáncer. A ver, hay mucha gente que fuma y no tiene cáncer. Entonces, sí, Tal es el cual, cigarrillo más otras cosas, ¿no? Entre claro. ellas el estrés crónico, etcétera. Sí, sí. Sí, terminamos como volviendo siempre a un punto que es muy biológico, que es el medio ambiente, ¿no? Interno y externo. Por eso hablamos de epigenética, Totalmente. por eso ya se sabe cómo se condicionan las células, qué puede suceder a nivel microcelular y cómo también nuestro sistema después de respuesta, bueno, todo el eje del estrés y todo nuestro sistema nervioso autónomo va a estar siempre en respuesta a través de nuestros cinco sentidos a lo que estamos sintiendo. Por eso es tan importante lo que vos decís de mirar más allá, de entender cómo está compuesto el sistema familiar, de ver cuál es la dinámica del sistema, de entender cómo viene esta información, porque, bueno, este es el gran descubrimiento de la epigenética, de la diferencia entre decir, yo heredo una enfermedad o yo heredo una información que puede ser activada si el medio ambiente pone las condiciones para que esto suceda, ¿no? Entonces, vamos siempre como a tener esta amplitud. Y cuando vos hablabas hoy un poco viste, las cinco dimensiones o las dimensiones de psicosocial, espiritual, la dimensión biológica y esta dimensión espiritual, como también está este otro campo más amplio que el biológico, que es este campo, digamos, fenomenológico de lo invisible, del mundo de lo invisible, pero que es este espíritu y esta dinámica de la energía vital que también hablábamos hoy, ¿no? Por eso está buenísimo integrar desde ahí. A mí me encantó, yo cuando hice esta diplomatura en la Universidad de Belgrano, estuvo buenísimo aprender estas dimensiones y ver desde las diferentes dimensiones cómo en realidad somos todo eso y seguramente también muchas cosas más que todavía estamos intentando investigar y ver cómo Mm. funcionan. eh, y todo lo que es el mundo emocional, que también hoy ya está súper verificado por todos lados, de que nuestro cuerpo funciona integradamente con todo el mundo emocional, con todo el mundo mental, y cómo estas interrelaciones te permiten tener más información para acercarte más a la persona. Porque en definitiva, yo no sé, yo en mi caso, imagino que vos debes hacer parecido, pero un poco también te pregunto, o sea, vamos utilizando la herramienta que se adecua más a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Cuando tenemos una consulta. Porque no vamos a aplicar lo mismo para todos, ¿o sí? No, no, totalmente. Bueno, a eso es un poquito a lo que iba, que lo que más me interesa en este momento es, viste que empecé diciendo cómo 10 personas llegan al mismo diagnóstico, pero vienen por Claro, caminos diferentes. Entonces, cómo poder ayudar a cada una entendiendo qué es lo que por ahí ha llevado a esa persona a entrar en un desequilibrio y a enfermarse. Yo la verdad es que, digamos, la forma en que trabajo es que en la primer consulta hago una evaluación muy exhaustiva, ¿no? Tratando de claro. entender eso, el mundo cognitivo, digamos, la Sí, dimensión cognitiva, sí, emocional, social. Le pregunto a esa persona, ¿viste? ¿Cómo sí, vive? ¿Cómo es el ambiente en la casa? ¿Cómo es el ambiente en el trabajo? ¿Viste? Como algunas preguntas claves como para tener una idea. Y en el mundo espiritual también, no solo si profesa una religión, pero sino también cuáles son sus valores, sus deseos, ¿viste? Sí, lo que le da sentido a la vida de cada uno. Y te voy sí, a sí. confesar, no sé si te iba a confesar, pero te voy a confesar que he encontrado una herramienta. No, a Ah, ver, uno tiene que hacerse, en la medicina tiene que usar lo que, digamos, medicina es todo lo que puede ayudar, ¿no? Entonces, digamos, en lo integrativo, siempre que se haga dentro de un marco de seriedad, de idoneidad. No, pero yo lo que he sí, encontrado, así como no soy psicóloga, pero lo que he encontrado como para poder evaluar a las personas y entender un poquito cómo piensan, eh, ¿cuál es la base energética de la persona? Energética no estoy sí, diciendo esotérica, estoy hablando de pensamientos, emociones, son parte de nuestro cuerpo energético que no lo podemos ver sí, ni en una tomografía ni en un análisis de laboratorio, no lo podemos medir, pero sabemos que están ahí y que nos afectan, ¿no? Yo digo siempre a los pacientes, sí, a las personas les digo, mira, vos tenés un pensamiento rumiante que no te deja dormir, sí, que te pasa la noche y no te deja dormir y te da insomnio. Vos ese pensamiento no lo podés ver, no lo podés medir,
pero sabes que está ahí y que te está haciendo las noches imposibles. Y lo mismo una emoción, te agarra una bronca, una claro, angustia, la tenés, la sentís y te está alterando tu sí, sí, calidad de vida y no sabés total, bueno. Entonces yo he encontrado en el estudio de la astrología, y te lo digo seriamente, en el estudio de la astrología, no estoy hablando de horóscopo, no estoy hablando de astrología predictiva, estoy hablando de la carta natal como un instrumento del sí, mapa energético de una persona. Hay mucha información sobre la persona que es muy interesante para poder tener como las bases, ¿no? De empezar por claro, lo básico, en los orígenes en Grecia se usaba bueno, y vos lo sabés como psicólogo también, el origen de los cuatro elementos, claro, de las cuatro formas de energías fundamentales, manifestación, sí, fundamentales de la materia. claro, ¿Eh? sí, Tierra sería lo más denso, el agua tiene que ver más con las emociones, ¿no? El sí, aire y el fuego. Bueno, de ahí que Hipócrates, bueno, definió los humores, ¿no? claro, De sí, sí, la acuerdo. teoría de los humores, claro. Y Mm, después Jung también definió como los tipos psicológicos de acuerdo a esto. sí, Bueno, eso la astrología te da una información sobre la base de elementos. No es lo mismo el tipo de ejercicio que yo le voy a recomendar a una persona que es muy fogosa y que necesita un tipo de descarga, ¿no? Digo, claro, una persona que es una bombita, si fuésemos bombitas de luz, que es una bombita de 120, que sí, el ejercicio que le voy a recomendar a una que es una bombita de 40, que tiene menos claro, fuego y que tiene... Entonces, ya el ejercicio va a ser diferente. O, por ejemplo, el tipo de meditación. Una persona que tiene una cabeza que es como si estuviese escuchando todo el tiempo rock. No le puedo mandar sí, una meditación que lo lleve así de directo cuajo a cero, claro, directo a cero. Voy a tener que claro, darle algo como una meditación activa para que se vaya ambientando y después pueda seguir bajando, ¿no? claro, Entonces, entender la esencia de la persona desde lo energético es súper sí. importante y en medicina eso no lo tenemos en cuenta. No, 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 no Este, lo tenemos en psicología tampoco. O sea, sí, algunos aspectos, pero no desde este punto de vista así, de considerar los elementos y de considerar también, ¿no? La energía de los planetas y las conjunciones que son fundamentales. Además, nosotros mismos decimos, bueno, pero cuando alguno dice, pero bueno, astrología, pero flaco, ¿no viste lo que hace la luna? ¿No viste qué pasa con los océanos gracias a la luna? ¿Qué me estás hablando? Tenés un 72% de agua. Fíjate lo que le hace al océano la luna y vas a decir que los planetas no tienen nada que ver y que los satélites no tienen nada que ver. Entonces, toda esta información está buenísima porque además, bueno, cuánto uno puede ver de esto que no vemos, ¿no? Y cuánto esto nos ayuda. Qué bueno, y que en qué algún bueno. momento lo vimos, porque si empezamos a mirar, viste, la astrología está hasta en los días de la semana, están nombrados de acuerdo a cada Totalmente, uno de los planetas. Lo- Los, totalmente. ¿cómo se llama? Los trópicos de Cáncer y de Capricornio, hay tantas, los Sí, meses, digo, hay tantas cosas que usamos, expresiones, ¿no? Alguien todo. que es muy saturnino porque es muy rígido, Sí, o alguien, viste, hay un montón de cosas que usamos. O sea, sí, sí, hubo una conciencia, hubo un momento que el hombre tuvo una conciencia de estar sí, mucho más conectado con lo que está sucediendo arriba y abajo, digamos, ¿no? Y hemos ido hacia una vida tan tecnológica que yo digo, hemos claro. quitado el alma, ¿no? De nuestra vida. Y ahora es volver Sí. a reencantar nuestra vida con espíritu, que tiene que ver con esto, con el cuerpo Sí, sutil, que, a ver, de las ondas electromagnéticas, solo el 4% es visible, todo lo demás no lo vemos. Y porque no lo vemos, claro, pensamos que no existe, ¿viste? claro, Entonces totalmente. Sí, es volver a esa sensibilidad de poder reconocer todo aquello que no vemos, como dijo el Principito, ¿no? Lo claro, la esencial esencial. que está invisible. Pero es Sí, alguien esencial. lo puso por ahí, claro. Sí, es que es verdad. Y además, pero pienso que tiene que ver, Lau, un poco con el también el proceso evolutivo como que estamos teniendo ahora a nivel de conciencia. Viste que también estamos haciendo un cambio a la era de Acuario y toda esta info que viene en relación a que colectivamente estamos obviamente creando este cambio y estamos volviendo, en realidad estamos volviendo a un punto donde ya pasamos por acá, no es que estamos inventando nada nuevo o que estamos dándonos cuenta de cosas que, wow, esto nunca se dijo. No es verdad, pero en este viaje de volver a pasar por este punto, yo pienso que todas estas herramientas
y todo este conocimiento que es tan simple, de tanto sentido común, que la naturaleza lo utiliza todo el tiempo como honrándolo día y noche cada vez, y que nosotros pareciera como que no existe, ¿no? ¿Cuánto esto nos va a dar ventajas para empezar a vivir desde otro lado, para salir de la víctima y empezar a vivir un poco en el disfrute y en gozar un poco la vida? Porque si no entramos en esa dimensión, estamos un poco perdidos en esta época, ¿no? Totalmente. Yo creo que si Sí, hay algo que la pandemia nos está enseñando es, viste, que nos está diciendo que si seguimos mirando la vida como veníamos viviéndola, pobrecitos de nosotros, ¿no? sí, sí, Más sí, vale que total. cambiemos el chip. Ayer había una paciente, un amor, que me decía, que está con una situación compleja, pero me decía, no sé por qué salió el tema del disfrute, ¿no? Tan importante en estos Sí, días. Digo, disfrutemos hoy, sí, porque si total no sabemos cómo sigue esto, ¿no? Y ella me dice, sí, tal cual, ninguno la tiene comprada, me dice, ¿no? Pero es claro, así, porque incluso ella, que por ahí dice, bueno, con un diagnóstico, alguien con un diagnóstico de una enfermedad avanzada que puede decir, bueno, me voy a ir antes, y no, hoy no sabemos quién se va antes, ¿no? Porque con el tema de la pandemia y todo, así que sí, sí, relajemos en el sí. sentido de que no está dicho para nadie y tratemos todos de disfrutar un poco más, porque esto es lo que hay, digamos, Ahí esta es la ya, nueva ahí ya, realidad, esto, sí, ¿eh? sí. Ya nos están pidiendo, queremos tu libro de astrología y salud ya, Ah, bueno, ¿viste? en eso estoy, estuve trabajando un Yo me montón imagino, me imagino. Pero y bueno, sí, sí, vamos sí. con calma, pues está bueno, porque además está la mirada, bueno, yo en el último libro que yo escribí, que es La biología no miente, que es Mm, esta expresión, digamos, desde los procesos biológicos de los estados de salud, en la primera parte yo hablo de Quirón. Viste que Quirón es el planeta sí, errante, el sí. sanador Ah, lo tengo herido. que leer entonces a tu libro, no Yo lo hago un vi un poco. capítulo, sí, un capítulo entero así de Quirón, Buenísimo, buenísimo. hablando de Quirón y esta digamos, esta metáfora, porque en la primera parte, como a mí me gusta mucho el trabajo del doctor Hammer y las 5 leyes biológicas, yo hago un paralelismo entre House y Hammer, ¿viste? Ah, Entonces ahí mira, meto con a esta Quirón. cosa de Quirón. ¿Por qué? Porque sí, porque además, si nosotros nos ponemos a pensar en estas cosas simples y en la cantidad de dichos comunes que tenemos y que utilizamos que están asociados a estas sabidurías ancestrales, finalmente cuando nos damos cuenta, mira, los sabios de hace 5.000 años tenían razón, es porque estamos volviendo otra vez a ese punto, ¿no? Estamos como, y ahí viene la unión, que también sé que anduviste por ahí, esto de ciencia y espiritualidad, que a mí siempre me encantó, estuviste trabajando con esta conjunción, estos congresos que se hacían de ciencia y espiritualidad, ¿no? Anduviste por ahí. Sí, 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 sí. Sí. ¿No se Sí, hace porque eso de vuelta? ¿Cuándo se hace? O se siguió haciendo? Que no, últimamente no lo vi. eso fueron unas charlas que habíamos hecho en Fundación Columbia. Sí, Y sí. también, bueno, hubo otro congreso que habían traído unos españoles, pero sí, era más de médicos y sanaciones. Pero Ah, ciencia y espiritualidad, sí, fue como una serie de charlas que dimos en Fundación Columbia, que porque era un está poco bueno por ahí. exploratorias, ¿no? Pero creo Sí, que sí, está que bueno para retomar. Mm. encontrar los Sí, paralelismos, ¿no? De nuevo, sí. es esto de reencantar un poco de nuevo la medicina, ¿no? Hay un dicho que me encanta que dice cuando, ¿no? Cuando quitamos el alma, ¿no? Cuando se desarrolló la ciencia y se volvió todo tan estéril, y entonces la astrología se convirtió en astronomía. Déjame que lo diga después. Sí, La alquimia se transformó en química, ¿viste? Como que le quitaste toda la parte de significación, ¿no? Es como que nos quedamos con el producto bruto, ¿no? Sin toda esa cuota de significado, que es lo que tanto, digamos, enriquece nuestra vida si no tenemos algo que le dé, o sea, si no encontramos significado en lo que nos está sucediendo, claro, es como que solo es algo, la vida que es un corazón latiendo, digamos, ¿no? claro. Entonces, Es como, eh, sí. nos hemos vuelto, es como que nos hemos desnudado de toda esa parte tan importante que es el significado y la Mm, significación, y nos hemos quedado con los esqueletos así, desnudos, sí, ¿no? Digo, y sí, estériles. Y es momento de volver a llenar nuestras vidas de sentido, de significado, de conexión,
de realmente vibrar con todo eso que no se ve, pero que está ahí, y que es, ¿no? Y Sí, que tiene que sí, es ver con como la la vida. magia, ¿no? Es como la magia, le quitamos la magia, ¿no? La mística de la Claro, vida, como claro, decimos, ¿no? O claro. sea, dejamos de tener conexión con eso y cuánto realmente, sí, cuánto nos hemos ocupado. Fíjate, es como el envase y su contenido, ¿no? Es como si hubiésemos puesto toda la atención en el envase durante todo este tiempo. Bueno, es un poco como ha ido también el mundo girando y cómo hemos tenido que atravesar esta etapa, porque el mundo de ocuparnos de las formas, de la materia, del hacer, ¿viste? Yo digo, ahora siempre estamos entrando en una frecuencia donde no importa tanto el hacer, ahora estamos en una dimensión donde el ser va a ser el protagonista, no el hacer, sino el ser y trabajar en esta dimensión, en esta integración completa, esta dimensión espiritual, que es lo que decías vos, el significado. O sea, Mm. volvemos a este punto, ¿no? De cómo poder encontrar este sentido de la vida más allá de la supervivencia biológica que tiene nuestro cuerpo físico, ¿no? Y qué bueno tener estas charlas para poder hablar de eso, porque a mí me encanta y además que la gente veo que está ahí como súper contenta, qué gusto escucharlo, bueno, agradeciendo, haciendo comentarios re lindos, qué bueno, también como que te adoran, ponen por ahí, que te adoran y qué sé yo, bueno, todas esas flores que nos tiran, qué lindo. Bueno, Todos estos pero colores. sí, viste, o sea, y creo que vamos un poco hacia, por eso también a mí me gusta hacer este tipo de encuentros para que digamos, para que vea la gente que hay realmente personas que están trabajando con la salud seriamente, profesionalmente, seriamente, que han realmente estudiado mucho y que tienen realmente mucho trabajo de clínica, mucho trabajo de campo y que pueden utilizar estas herramientas que van integrando para acercar más al ser humano a su propio ser, a esta dimensión más del sentido y del significado, ¿no? Y ahí te veo como, Mm. como que estás súper conectada con eso y me encanta. Bueno, Bueno, te agradezco. Yo creo que la intención tiene mucho que ver, ¿no? Porque el otro día escuché a alguien que decía que me encantó. Dice, es muy importante ponerle intención en cada acto que vamos a hacer, porque estamos todo el tiempo manifestando, todo el tiempo co-creando. Pero qué importante, como vos decís, ahora lo importante no es el hacer por hacer, sino el cómo lo hago, para qué lo hago, ¿no? No es lo mismo, claro, no es tal lo cual. mismo, el Sí, mismo hecho no es lo mismo si lo hice con una intención de amorosidad, de bondad, de generosidad, o una intención de otra intención. Digo, eso es lo que estamos empezando a percibir también, ¿no? Nos damos cuenta cuando sí, alguien lo hace de, bueno, y creo que eso es importante también. En medicina yo soy muy cuidadosa de tratar de ir integrando terapias y prácticas que esté demostrado que no le hacen mal a la persona, ¿no? Y si yo no me siento idónea como para poder impartirlas, no las comparto. Voy a claro, referir a la persona a alguien que tenga más idoneidad en eso. Sí me gusta abrir puertas, ¿viste? Como mostrarle a la gente que hay otras cosas, otra forma de ver, eso me gusta. Pero después que busquen las personas más idóneas para seguir el camino, ¿no? Y mm, a veces me da un poquito de bronca cuando veo gente que no tan preparada por ahí se pone a impartir, sí, ¿viste? sí, sí, Porque veo que también se puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, creo que lo que vos decías, no es un momento de hacer, sino de ser. Y el ser tiene que ver con eso, con cómo lo hago, ¿no? Desde qué lugar, con qué intención. Y claro, creo que estamos en ese momento, ¿no? sí, sí, Que ese camino que hicimos de tanta tecnología y de llegar por ejemplo, en medicina, llegar a algo tan técnico y entender la célula en su más, viste, en todos sí, sus detalles, bueno, ahora lo necesitamos integrar de nuevo, ¿no? Con esta visión más holística y volver a meterlo claro, dentro de todo esto que somos, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. nos sirvió para entender más, pero ahora volver a Pero integrarlo, ¿no? necesitamos, claro, necesitamos este caminito y ahí viene lo holístico, ahí viene todo este camino de lo integrativo, ahí viene todo este reconocimiento de lo sagrado, porque también Sí. fíjate que todo este origen del que vos hablabas hace un rato,
este contenido y este significado, en realidad era lo sagrado. Nosotros fue como que hubiésemos hecho una destrucción de lo sagrado para llegar a un punto de ciencia extremo, que está bien, pero bueno, a ver, si nos vamos a poner, digamos, a cuestionar un poco ese punto, yo pienso que es el camino que nosotros creamos, la salud como la tenemos ahora en el presente y estamos en las condiciones en las que estamos, un poco, además de que puede haber otras manos negras ponerle detrás, pero bueno, supongamos que es un poco por todo lo que nosotros fuimos como humanidad en nuestro proceso llevando adelante colectivamente, ¿no? Siempre hubo personas más despiertas o más iluminadas o menos iluminadas o que tenían a lo mejor más conexión con lo sagrado y lo mantuvieron, pero yo pienso que ahora todos estamos como recogiendo el hilo de esa info tan preciosa que tiene que ver con esta sacralidad y con este punto donde realmente esa energía incrementada, estimulada, puesta de manifiesta y reconocida por la persona, hace milagros, puede hacer milagros, ¿no? Y es esa la base, ¿no? Y imagino bueno, que es un poco también el camino que vos estás haciendo, por eso me gustó tenerte y charlar con vos acá y quería tener este encuentro para eso. Y bueno, como nos quedan unos minutos y yo la verdad que tengo ganas de seguir charlando porque estos temas me encantan, pero yo ahí fijé el dato de tu página para los que tengan ganas de conocer un poco más el trabajo que estás haciendo por allá por Palermo. ¿Y qué sería algo, digamos, qué te gustaría como cierre para hoy? ¿Tenés alguna idea o querés que lo hagamos juntos? No sé. ¿Qué tendrías ganas como de decir, bueno, ahora están ahí mirando este vivo, teniendo este ratito que se regalaron para ustedes? Yo les digo que desde mi experiencia, ok. Si hay algo que, eh, bueno, por ahí, para los que quieran, si quieren llevarse la mano al corazón Sí, claro. y, y sentir esa vida dentro nuestro y saber que este cuerpo es el templo para mi alma, ¿no? Y imaginarme este cuerpo como un templo sagrado al que entro y cómo quiero que luzca ese templo para albergar mi alma. Y seguramente quiero que esté limpio, que esté luminoso, que esté aireado. Entonces, ¿cómo cuido de mi cuerpo, de mi mente, para que mi espíritu se sienta a gusto en casa? Traer esa sacralidad de la que decías, no convertirnos en robots, sino volver a traer nuestro ser más sabio, nuestro ser superior, nuestra alma dentro nuestro, en cada instante. Vivir desde nuestro ser. Eso, me imagino un templo con las ventanas abiertas, muy luminoso, donde uno se siente a gusto. Hagamos que nuestros cuerpos sean ese templo para nuestras almas. Qué lindo, me encantó. Es Bueno, lo divino. es lo último que vamos a decir hoy porque vamos a quedarnos en esa sensación hermosa. Te mando un beso enorme, Lau, gracias por estar. Espero encontrarte pronto de nuevo en el camino. Te deseo buen viaje en todo lo que emprendas y que sea con mucho amor. Bueno, gracias a vos, Ale, la verdad un placer. Te voy a invitar a mis encuentros, que hago un podcast los miércoles donde voy a hablar de astrología y salud, así que ya te voy a invitar a que nos hables de Quirón y tu visión desde ahí. Con mucho gusto, Lau. Gracias y gracias a todos los que estuvieron escuchando. Bueno, lo guardamos al vivo, así que lo pueden disfrutar más adelante. Un beso enorme. Chao, Un Lau. abrazo. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.